Hola, vamos a trabajar con Excel. Entonces, para iniciar Excel, normalmente podemos hacerlo por medio del icono que tenemos en el escritorio. Si no lo tenemos en el escritorio, entonces podemos iniciar presionando la tecla Inicio o Windows, digitando Excel, damos Enter. De esta forma abrimos Excel. Entonces, en la ventana inicial se nos va a mostrar una columna a la izquierda que nos da los botones o las opciones de inicio, nuevo, abrir, cuenta, comentarios, opciones. A la derecha nos va a abrir las opciones respectivas a cada uno de los botones. Por ejemplo, en inicio tenemos las opciones de abrir un nuevo libro en blanco o alguna plantilla, por ejemplo, de calendario, de bienvenida, tutorial de fórmula, entre otras más. Vamos a buscar más plantillas en la opción de más plantillas. En la parte inferior tenemos la pestaña de recientes que nos va a mostrar los archivos que hemos abierto recientemente. A la derecha tenemos la pestaña de anclado. Entonces por acá tenemos algunos libros que hemos fijado. Entonces este es el icono que nos permite desanclar o fijar los libros de Excel que hemos trabajado o que vayamos a trabajar. Por ejemplo, por acá en recientes podemos dar clic para anclarlo y en anclados damos clic para desanclarlos. Tenemos la opción de nuevo. Entonces en nuevo nos permite abrir un nuevo libro en blanco o buscar alguna plantilla que nos funcione con respecto a lo que vayamos a trabajar. Por ejemplo, ahí nos da unas plantillas ya precargadas. Tenemos el botón de abrir o opción de abrir. Entonces por acá tenemos los recientes, igual con la pestaña de ordenados por libros o por carpetas. Podemos navegar entre las diferentes carpetas que tienen libros en Excel. Podemos ingresar a este equipo y buscar o navegar en el equipo. Entonces por ahí podemos estar buscando algún libro que vayamos a trabajar o ingresar directamente en el área de examinar, que igual nos va a abrir el cuadro de diálogo de búsquedas y aquí ya podemos desplazarnos en las diferentes carpetas que tenemos en el equipo o inclusive alguna llave malla o algún otro dispositivo extraíble o portátil. Tenemos la parte de cuentas que ya solo vimos anteriormente, por ejemplo, para cambiar el tema. Ahí podemos cambiar entre los diferentes colores. Ver la información del producto. Está activado, cuál versión de Office es, qué contiene ese paquete de Office. Ver si el sistema está actualizado. Bueno, el Office está actualizado. Por acá, comentarios y opciones. Entonces ya por ahí un repaso general. Vamos a ver que tenemos opciones generales, valga la redundancia. Luego tenemos las fórmulas, revisiones, opciones de guardado, el idioma, la accesibilidad, avanzadas, la cinta de opciones, podemos agregar o personalizarlas, la barra de herramientas de acceso rápido por acá, complementos y centro de confianza. Entonces por ahí estaría un breve repaso con respecto a la opción de opciones. Entonces por acá vamos a iniciar con un libro en blanco. Entonces una vez que hemos elegido un libro o una plantilla, básicamente nos va a mostrar esta ventana, la cual va a ser en la cual vamos a estar trabajando. Entonces en la esquina superior izquierda tenemos los botones de acceso rápido, guardar, deshacer, rehacer y agregar más opciones a este menú. Tenemos el nombre del libro en la parte central. A la derecha, en la esquina superior derecha, tenemos los botones de minimizar, maximizar y cerrar.
Ok, en este caso nos dice que minimizar tamaño, entonces si le damos clic por acá, lo que hace es que pone el libro un poquito más pequeño. Y si damos clic por acá, sería maximizar. Entonces por ahí estarían las funciones de los botones. Tenemos la opción de archivo, que ya la vimos previamente, la mayoría de opciones. Por acá habilita unas adicionales, como lo es información. Por acá nos permite proteger el libro, ya sea asignarle una contraseña o bueno, en la cual hay diferentes tipos de protección. Por ejemplo, ponerle solo lectura, como lo mencioné, por medio de contraseña, proteger la hoja actual o proteger la estructura del libro, entre otras opciones. Tenemos el área de inspeccionar del libro. Tenemos la administración del libro, opciones de vista de navegador. A la derecha vamos a tener otras propiedades, por ejemplo el tamaño, el título, etiquetas, fechas como la última modificación, la de creación o última impresión. Y tenemos lo que son los autores o personas relacionadas. Entonces aquí podemos mostrar más opciones todavía que podrían sernos de utilidad. Tenemos el área de guardado. Entonces por acá ya vimos que esto nos funciona para navegar en el equipo o donde ocupamos guardar el libro, eligiendo la carpeta respectiva. Y bueno, en este caso elegí guardar, pero como el libro no se ha guardado una primera vez, entonces todavía no tiene nombre. Entonces por eso nos lleva al área de guardar como. Entonces en este caso nada más vamos y guardamos. Puede ser en documentos. Aquí le asignamos el nombre. Por acá tenemos diferentes formatos para un libro en Excel. Se puede usar, por ejemplo, bueno, el que está por defecto, que es el libro de Excel. Ese nos permite trabajar con la versión actual y su mayoría de funciones. Luego hay otras opciones como lo son las macros, que nos permiten programar algunas funciones y ya hay que activarlo de esta forma para que funcione correctamente. Luego hay otras de compatibilidad de vista, entonces del 97 al 2003. Tenemos también lo que es formatos de CSV, entonces hay varios tipos. Este sería uno con UTF-8 y delimitado por comas. Entonces este tipo de archivo, por ejemplo texto, estos de texto también limitados por espacios o MS2, bueno esos CSVs también por acá, o este otro CSV. Este tipo de archivo lo que usamos normalmente para lo que es gestionar datos. Entonces podemos tener una lista de estudiantes y requerimos de migrarlo o exportarlo para llevarlo a otra base de datos o a otro libro. O inclusive podemos pasarlo a Power BI o a alguna otra herramienta. Entonces podemos usarlo en estos formatos. Entonces para eso sería este tipo de formato, CSV o de texto, limitado por tabulaciones, por ejemplo, también. Por ahí también tenemos como exportarlo para una página web, bueno, en formato página web, o inclusive la opción de exportarlo en PDF o XPS. Entonces por ahí estarían esas opciones. Luego por acá tenemos más herramientas. Recuerden que por aquí podemos comprimir imágenes. Si el archivo tiene imágenes o contiene imágenes más bien. Y así reducir la calidad para que pese menos. Y poderlo enviar o gestionarlo de una manera más fácil a la hora de enviarlo o compartirlo. Entonces una vez que hemos cambiado el nombre y elegido el tipo de formato que vamos a utilizar, procedemos a guardar. Y de esta forma ya tenemos el libro guardado. Está la opción de imprimir. Entonces en imprimir o en impresoras tenemos también las diferentes impresoras que podemos acceder.
o inclusive podemos imprimirlo de una vez como un PDF. Por acá se pueden ver algunas propiedades de impresora. Bueno, en este caso vamos a cambiarla. Ok, le damos un momento. Entonces por acá ya vemos algunas propiedades de la impresora. Entonces como la orientación y si queremos ambas caras, el orden de las páginas, luego el papel, tenemos a color o a blanco y negro. Por acá también depende mucho del driver que tengamos instalado para la impresora. Esta ventanita va a cambiar su apariencia. Entonces por ahí sería una vista, por ejemplo. A ver si tengo esta otra por acá. Ya esta sí está con el driver correcto. Entonces en este caso ya nos manda o nos muestra una serie de opciones predeterminadas. Entonces por ahí hay unas opciones ya configuradas en este lado, a la columna izquierda. A la derecha podemos ver o elegir inclusive de qué bandeja o de qué ubicación vamos a obtener el papel. Normalmente casi siempre tienen dos posiciones las impresoras o algunas impresoras. Entonces en este caso se puede hacer de la bandeja o del alimentador de papel posterior o de la bandeja de papel 1. Entonces ahí puede depender. Luego muy importante el tamaño de la hoja. Pues normalmente es esa carta, pero ya iba a depender de que vayamos a imprimir. Orientación vertical, horizontal, tipo de papel, normal o algún otro tipo de papel. Estándar, bueno, la calidad, en este caso estándar, sabor, estándar vivo, alto o más ajustes. Igual elegimos si queremos imprimir a color o a blanco y negro o en escala de grises, depende de la impresora. A doble cara, cantidad de copias, intervalos, entre otras opciones. Entonces eso es como un recorrido rápido sobre las opciones. Inclusive por acá en mantenimiento nos da la opción de probar o hacer unas optimizaciones en caso que se requiera. Por ejemplo, probar lo que son los inyectores o limpiar los cabezales en caso que en la impresión esté saliendo con manchas o muy borrosa o tenga alguna anomalía. Entonces se puede usar estas opciones para mejorar la calidad de impresión. Por ahí se pueden monitorear algunas otras opciones para la cola impresión, entre otras opciones. Entonces, bueno, inclusive nos da la opción de actualizar el software. Entonces, serían algunas de las opciones con respecto a a las impresoras. Por acá, en una configuración básica o rápida que nos facilita Excel, tenemos el área a imprimir. Podemos elegir entre las diferentes opciones la cantidad de páginas, imprimir una cara igual o doble cara, ya sería un poquito más de directo como con el driver de la impresora. Impresión intercalada o sin intercalar, la orientación, horizontal o vertical, tamaño de papel. Eso es como para una configuración básica sin tener que entrar directamente a las propiedades de la impresora. Los márgenes y sin escalado. Y por acá también nos da otra configuración de página. Entonces en algunos casos podemos realizar alguna disminución o una reducción más bien del área de imprimir. Entonces por acá podemos tener un ajuste. En muchas ocasiones se nos facilita por medio de ajustar a una página de ancho por una de alto. Entonces va a agarrar un área que tenemos seleccionado del Excel y va a tratar de ajustarlo a una página de ancho por una de alto en un tipo de papel, carta en este caso. Entonces es muy importante y también podemos cambiar la orientación vertical o horizontal. Entonces ahí podemos también ver los márgenes, encabezados y pies y datos de la hoja.
Entonces este sí es bastante funcional en caso que ocupamos o necesitemos imprimir un área del Excel y este sea muy amplio, entonces nos podemos ayudar con estas opciones. Opción de compartir, entonces por aquí podemos ingresar y tratar de compartirlo, ya sea por medio de un PDF o un XPS o juntarlo a un correo. Normalmente voy a usar el correo de Outlook, que sería el que está por defecto cuando tenemos, bueno, si lo hemos instalado previamente con el paquete Office. Opciones de exportar, igual en PDF y XPS. Publicar, por acá nos da la opción de subir la información a Power BI. Y ya sería la opción de cerrar este menú. Por ahí cerramos también lo que era el libro. Entonces nada más volvemos a abrir otro libro y listo. Ahora continuamos con lo que son las pestañas. Entonces tenemos la pestaña inicio y la cinta de opciones. En este caso es muy similar a la parte de Word y PowerPoint. Entonces tenemos el portapapeles, copiar, pegar, copiar formatos, pegar formatos, el área o las opciones de fuente. Entonces el tipo de fuente, tamaño de la fuente. Por acá también tenemos estos dos que nos ayudan con los tamaños, aumentar o disminuir. Negrita, cursiva, subrayado, los bordes de la celda seleccionada que deseamos marcar, en este caso los bordes, ahí se ven la primera celda, en la A1, ahorita vemos esa parte. Luego color de celda, color de fuente. Continuamos por acá con la parte de la alineación. Entonces podemos alinear en la parte superior, centrada o inferior. Cambiar la orientación del texto. Ahí vemos los diferentes ángulos que se le puede asignar al texto. Tenemos lo que es la alineación a la izquierda, al centro o a la derecha. Esa sería vertical y esa alineación sería horizontal. Luego tenemos lo que es ajustes de texto. Entonces, en ajustes de texto, por ejemplo, podemos tener un texto muy amplio en esta parte. Entonces, por ejemplo, en este caso, este texto, el ser el tamaño de la celda, y queremos ajustarlo al ancho del texto. Entonces, podemos seleccionar la celda y seleccionar ajustar texto. Bueno, en este caso, pues primero que todo lo va a acomodar al ancho por defecto de la celda. Si lo volvemos a dar clic, ahora sí lo vuelve a acomodar al ancho de la fila. Si queremos ampliar la columna, el ancho de la columna, podemos usar las líneas que están entre cada una de las columnas y podemos dar un clic sostenido y ampliar al ancho que deseamos, por ejemplo, o dar doble clic sobre esta línea y automáticamente se va a ampliar al ancho del texto. De esta forma queda todo el texto disponible o visible en el ancho de esa columna. Vamos a terminar esta cinta de opciones.
para ver otros detalles generales de la ventana de Excel y continuar. Entonces tenemos la opción de combinar y centrar, por ejemplo. Queríamos combinar estas dos celdas, entonces usamos la opción de combinar y centrar. De esta forma ya queda de una sola celda estas dos celdas. Tenemos lo que es las opciones de número. En este caso, normalmente viene por defecto general. Esto ya nos permite gestionar números y letras sin tener que estar cambiando mucho los formatos. Pero si queremos tener un formato más personalizado, podemos indicar por acá un 100 y a este valor le podemos aplicar algunos formatos, por ejemplo de número, de moneda, de contabilidad. Entonces podría ser una fecha corta, una fecha larga, de hora, de porcentaje, fracción, científico, de texto. Entonces por ahí podemos ver algunos de los formatos que se pueden aplicar. Entonces dependiendo de lo que vayamos a hacer. En este caso, veamos lo general. Después tenemos igual como unos accesos rápidos. Entonces por acá podemos activar algunos simbología, como lo es a la hora de insertar el símbolo de la moneda. Entonces se asignaría el signo de colonos de Costa Rica, el de México, símbolo del Reino Unido, el de euro en este caso, o el símbolo de China, o el francés, bueno, sí, francés de Suiza, y así sucesivamente. Por aquí también podemos activar el símbolo porcentaje, podemos agregar los decimales, y con estos dos botoncitos que siguen, aumentar decimales o disminuir decimales. Por acá aumentamos decimales y por acá disminuimos los decimales. Tenemos el área de estilos. En estilos tenemos el formato condicional, que este nos facilita algunas tareas, como identificar algunos valores. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejercicio un poquito más amplio. Entonces por acá voy a agregar nada más un par de valores más. Entonces en este caso seleccionamos las celdas que les vamos a aplicar el formato. Y por acá tenemos distintas opciones. Entonces vamos a usar la primera que dice reglas para resaltar las celdas. Porque ya vemos que hay otras opciones, por ejemplo barra de datos, perdón, barras de datos, escalas de colores, conjuntos de iconos, nuevas reglas, borrar reglas o administrar reglas. Entonces por acá vamos a insertar una rápida que va a decir de condición mayor que. Entonces por ejemplo si queremos que sea mayor que 50, lo coloré en color verde y aceptar. Inclusive aquí podemos aplicar otras reglas o más reglas. Entonces por acá podemos inclusive decirle que ya en este caso en aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y por acá abajo podemos indicar algunos
condiciones, en este caso sería el valor de la celda y mayor que, o podemos usarlo menor que, o menor o igual que. Entonces en este caso 50 y ya vamos a indicar qué formato queremos que quede ese texto. En este caso vamos a cambiar el color de la fuente, sea en rojo, nada más. Le vamos a aceptar y aceptar. Entonces de esta forma ya aplicamos dos formatos condicionales a este texto. Y bueno, recuerden que ahorita está como, bueno, ya que un poco de formatos personalizados, pero normalmente en su mayoría son general. El que quedó un poquito alterado fue el primero, que estuvimos haciéndole diferentes ejercicios. Pero por acá, a la hora de tenerlo general, entonces ya nos permite aplicar los formatos de una forma más sencilla, dependiendo también del caso. Pero sí se puede gestionar de esa forma. Entonces en este caso la regla decía que si es mayor a 50, lo coloreé de verde con fondo verde. Si es menor o igual a 50, coloreé el texto en color rojo únicamente. Entonces por eso toma en cuenta el 50, porque es menor o igual. Después tenemos lo que son formatos de tabla. Entonces por aquí sería ya personalizar una tabla como tal y aplicarle un diseño de tabla. En este caso se nos activa la herramienta de tabla y diseños de tabla, como se observa por acá. Entonces por acá vemos que el nombre de la tabla sería tabla 1 o podemos cambiárselo. Por acá podemos cambiar el tamaño de tabla, entonces sería seleccionar más celdas o quitar celdas. Podríamos resumir lo que tenemos por acá o convertirlo en un resumen de una tabla dinámica. Podemos gestionar lo que son duplicados por acá. Podemos convertir un rango, insertar una segmentación de datos, un filtro. Ahorita agregamos otra un poquito con más de contenido y aplicamos algunos ejercicios que son muy funcionales. Podemos exportarlo a otra tabla o a algún otro lugar, un SharePoint, actualizar la información. Entonces conforme vayamos ahí activando opciones se nos van a ir activando esas otras. Y en opciones de estilo de tabla podemos identificar si queremos que tenga filas totales o no, o la última columna diferente, primera columna diferente, columnas con bandas. Vamos a darle filas con bandas, fila de encabezado. Y a la derecha tenemos estilos de tabla. En caso que no nos haya gustado ese estilo, podemos cambiarlo por otro. Nada más que hay que tener cuidado porque en este caso, depende de lo que vayamos aplicando, puede ser que vayamos perdiendo algunas funciones. Por ejemplo, en este caso en el 100 nos quedó en el rango de encabezado, entonces nos afectaría con los valores. Entonces podríamos cambiar aquí esto e indicar que inicia en la 2. Nos permite agregar más valores pero en la parte inferior. Entonces ese es el detalle. Y a la hora de yo agregar, bueno, inclusive lo agrego automáticamente. Vamos a agregarle un dato, ya los va agregando. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de agregarlo, que ocupamos tener ya un encabezado definido para no tener que modificar lo que ya hemos agregado. Pero ahí la solución sería insertar una nueva fila si no podemos
modificarlo o quitar lo que ya hemos agregado. Nada más agregamos aquí el 100 y por acá indicamos que sería el valor. Y listo. Entonces por acá tenemos una celda, entonces tenemos estilos de celda, entonces por ahí vemos que podemos aplicar algún estilo o una celda en específico, dependiendo de lo que queramos enfatizar. Podemos insertar celdas, insertar una fila de hoja, insertar una columna de hoja o insertar una hoja. Desde acá, ahorita lo vemos desde otras ubicaciones. Podemos eliminar igual celdas, hojas, columnas y ahí dijimos las hojas. O cambiar lo que son los tamaños de la celda, entonces el alto de la fila o autoajustar el alto de la fila, ancho de la columna, autoajuste, ocultar y mostrar algunas filas, columnas, hojas, mostrar filas o mostrar las columnas, cambiar el nombre de la hoja, mover o copiar hoja, el color de la pestaña, proteger, proteger hoja, bloquear celda o formato de celdas. Entonces eso lo podemos ver desde acá. O ya vamos a ir viendo cómo se hacen de las otras formas. Ya vimos que el tamaño lo podemos autoajustar con un doble clic en las columnas. Igual en las filas. En las filas casi que se da menos, pero también lo podemos ajustar desde acá. Y por acá tenemos la opción de insertar o agregar algunas fórmulas. Entonces, por ejemplo, por automático, si lo ponemos en la siguiente línea después del contenido, vamos a insertar una autosuma inmediatamente. Entonces él hace la sumatoria de esa columna. Podemos cambiar entre algunas funciones que trae por defecto, por ejemplo el promedio. ¿Cuál sería el promedio de esa columna? Podemos contar los números de esa columna. Bueno, ahí estamos sumando todo en cadena. Entonces ahorita hacemos una pequeña variación. El máximo. Bueno, ya ahí se nos perdió un toque. Así, vamos a cambiarlo por el máximo. Pero aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Lo correcto es que sean solo los valores de a la hora del total. Entonces sería de la 9. Ya vemos eso un poquito más a detalle. En este caso lo cambiamos por acá. Y listo. Ya les explico un poquito más eso. Y nos faltaba lo último que era el mínimo de las funciones rápidas. Por acá sería hasta la 9. Y listo. Está el auto rellenado. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar 1, 2,
y aquí indicarle que me haga un dato rellenado hacia abajo. Entonces seleccionamos el área que queremos autorrellenar y ahora sí le indicamos qué queremos hacer. Entonces, por ejemplo, ingresamos 1, 2 y seleccionamos el área. En este caso dice que tenemos, bueno, me muestra la cantidad de celdas, serían 2, 14. Entonces vamos a rellenar con una serie cronológica hasta el 14 y damos a aceptar. De esta forma ya se auto rellenado hasta el 14. Otra forma más sencilla es 1, 2, seleccionamos aquí y con este cuadrito que hay en la esquina inferior y derecha damos clic sostenido y lo arrastramos hasta donde queremos llegar. De esa forma ya él hace el auto rellenado. Entonces por acá tenemos una secuencia, pero en este caso sería combinando ABC, ABC, ABC. Igual también podemos hacerlo con los números. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces creamos una pequeña secuencia y luego nada más repetimos. En caso de que pase lo que pasó ahorita, entonces podemos elegir en este cuadro e indicar cuál tipo de opción queremos. En este caso era un copia de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y podemos probar los otros tipos de rellenado. Tenemos la opción de borrar. Entonces el de borrar nos permite borrar ya sea en formatos, bueno, borrar todo, formatos, el contenido o comentarios o hipervínculos o quitar hipervínculos. Entonces depende de lo que hayamos aplicado, podemos borrar sobre el contenido, sobre el formato o todo completamente. Entonces por aquí podemos tratar de borrar formatos, pero no hay nada de formatos. Bueno, por acá sí, de borrar formatos, le queda normal. Por acá si queremos podemos borrar todo y así sucesivamente. Tenemos lo que son los filtros o ordenar. Entonces por acá nos permite crear un filtro. Bueno, ordenar alfabéticamente de ascendente a descendente, con un orden personalizado y agregar filtros. Y lo que es la búsqueda y selección. Entonces tenemos la búsqueda, el reemplazo, ir a o ir a especial, fórmulas, comentarios, formato condicional, entre otros más. Por acá las más utilizadas son buscar y reemplazar. Por ejemplo, quiero reemplazar todo donde esté el 50 por un 55. Entonces puedo buscar todo. Bueno, ahorita tenía un detalle que solo estaba seleccionando estar en blanco. Pero si seleccionamos una sola celda y buscamos todo, ahora sí, él va a buscar en todo el libro, bueno, en toda la hoja seleccionada. Y después podemos indicarle si queremos reemplazar este 50 o no. Entonces por acá podemos reemplazar todos los resultados, si hubiesen más, o solo este que esté seleccionado. Entonces de esa forma ya quedó 55. Si yo tengo un 50 por acá, un 50 por acá y un 50 por acá, podemos darle nuevamente buscar todo y reemplazar todos.
Entonces de esa forma todos los 55 que hayan los va a reemplazar. Lo otro que podemos hacer es en una sola columna decirle que busque todos los 50. Ok, ya no existe ninguno. Ahora queremos buscar los 55 y lo reemplazamos por los 53. Y me dice que solo hay uno, este, que está en la C5. Y le damos en reemplazar. De esa forma ya quedó listo. Él automáticamente nos va a mostrar algunas otras opciones o coincidencias, pero ya por ahí terminamos con lo que indicamos que era solo la columna C, por ejemplo. Entonces por acá, antes de continuar con las siguientes pestañas, tenemos lo que es el cuadro de nombres, luego el área de funciones, insertar funciones, y lo que es la barra de fórmulas. Entonces por acá, en el cuadro de nombres, normalmente nos va a mostrar en la celda o el rango de celdas que estén seleccionadas. Y se lee de la letra o la columna a la fila. Entonces en este caso estamos seleccionando la C1, que sería esta columna y esta celda y esta fila. Por lo tanto es esta celda. Si quiero seleccionar el valor 46.83, 33.3, entonces selecciono por acá y me indica que estoy en la celda C11, que sería esta. Si quiero ir al 14, en la columna G y en la fila 16, que tiene el valor 14, entonces puedo cambiarlo por acá, G16, y me lleva automáticamente a la celda con el valor 14. Luego tenemos lo que es el cuadro de funciones. Entonces por acá nos va a abrir la ventanita de insertar una función. En este caso podemos escribir que queremos resolver. Entonces pues el máximo o max, le damos buscar o ir. Y nos muestra las diferentes funciones relacionadas a max. Entonces, en este caso max dice que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Maxa devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. Incluye valores lógicos y de texto. Podemos indicar suma. Y por ahí nos va a mostrar una secuencia o una cantidad. O más bien nos va a mostrar la lista de funciones disponibles relacionadas con suma. Por ejemplo, la suma normal y algunas otras sumas. Suma de cuadrados, de series, de producto, un sumar sí, un sumar sí conjunto y así sucesivamente. Ok, en esta parte podemos aprovechar y seleccionamos la de suma. Entonces por acá nos vamos a abrir una ventana para ingresar lo que son los argumentos. En este caso nos va a pedir valor 1 y valor 2, que esto podemos reemplazarlo por un rango. En este caso está seleccionando el rango G3 hasta el G15, que sería desde acá hasta acá. O podemos ingresar valor por valor. Entonces dice que queremos sumar el G3, que ya está seleccionado. Por acá G4, G5. Inclusive podríamos seleccionar algún otro valor de otra celda en caso de, por ejemplo, el I3. O por acá el E21. Y una vez listo, damos en aceptar. De esa forma se inserta una fórmula. Hay varias formas, ya vimos una que estaba en edición, bueno, en la pestaña inicio, edición y autosuma. Ahí podemos ver entre las diferentes funciones o fórmulas.
Inclusive podemos buscar más funciones que nos va a abrir un argumento similar al anterior. Bueno, una ventana similar a la que estamos usando anteriormente. Si tenemos una celda ya con una fórmula, todas nos abren relacionado a esa fórmula. Si estamos en una en blanco, nos va a abrir el menú de insertar función. Pues ya vimos que por medio de esta función, este botón de insertar función, o por acá tenemos las opciones de insertar funciones. Por acá tenemos lo que es la barra de fórmulas o barra de contenido de celda. Igual desde acá podemos insertar una fórmula, sea desde acá o sea directamente en la celda. Entonces lo que hacemos es que agregamos un igual y escribimos el nombre de la función. Por ejemplo, contar. En este caso, si no sabemos la estructura, podemos darle doble clic y él nos va a abrir una guía de qué ocupamos. Dice que ocupamos un valor 1, un valor 2, entonces serían los valores para hacer las sumas. En este caso podemos hacerlo como tipo de rango. Entonces un rango es nada más seleccionando los valores a tomar en cuenta. Y queda separados, bueno, sería valor inicial, dos puntos, valor final. Luego podemos darle enter y listo. O agregamos el paréntesis y enter. Entonces de esta forma dice que hay 13 valores por acá, lo cual es correcto. Y de esta forma ya ingresamos la fórmula. También podemos ingresarlas de acá, entonces igual, contar, usemos otra fórmula, en este caso el sí, dice que cuenta las celdas en el rango que coinciden con la función dada. Entonces doble clic para ver la estructura, si no la sabemos. Y dice que nos pide un rango y un criterio. Que el rango va a ser igual a este rango. En este caso vamos a separarlo con un punto y coma y nos pide el criterio. En este caso queremos decirle que nos cuente todos los valores que sean iguales, no, que sean mayores a ok, ya, este sería que sean igual al criterio, entonces que sean igual a 5 y enter. Entonces por ahí ya tenemos que coincide solo una vez, solo hay un 5. Entonces después de ver lo que es la barra de fórmulas que está por acá, podemos continuar con lo que son la fila donde están mm, las cabeceras de cada columna. En este caso están representadas con las letras del abecedario. Entonces sería A, B, C, D hasta la Z. Y ahí van repitiendo cierta secuencia hasta llegar a n cantidad de columnas. Entonces en este caso llega hasta la XFD, que sería la última columna. Igual pasa en la parte de las filas, en las cuales tienen, pues están representadas con un número ordinario, entonces en este caso iniciando en 1 y va aproximadamente hasta 1.048.576 filas.
en este Excel. Ahí serían todas las filas que podemos utilizar. Ujú. Luego vimos que tenemos aquí al centro, normalmente en donde están las celdas, que sería toda esta área cuadricular. Entonces aquí está acá, bueno, las celdas para trabajar. Después en la parte inferior vamos a tener esta área donde van a estar las hojas. Entonces podemos agregar n cantidad de hojas dependiendo lo que vamos a gestionar en este Excel. Ahí podemos ver las hojas. Si queremos cambiar el nombre de una hoja, podemos hacer clic derecho, cambiar nombre. Vamos a hacer clic derecho, insertar nueva hoja. Perdón. Vamos a insertar estas opciones. Clic derecho, eliminar. Derecho, mover o copiar. Esta sí es muy funcional. En caso que deseamos extraer la información de este libro, podemos mover las hojas a un nuevo libro. Y de esta forma ya que tenemos una nueva copia. Inclusive podemos crear aquí una nueva copia. De esta forma ya tenemos el contenido de la hoja 5 en este libro. Igual en el libro 2. Entonces mantenemos una copia y no perdemos la información en el libro actual o en el libro que estábamos trabajando. Y ya tenemos una copia por acá. Después vamos a tener lo que son las barras de desplazamiento. Esta sería la horizontal. Por acá está la vertical. En la siguiente línea nos va a mostrar algún contenido, alguna información. Y luego a la derecha hay unas configuraciones de visualización. Por ejemplo, la cuadrícula normal, una en tipo de hojas, vista de hojas. Y en este que tiene una vista de salto de página. Luego podemos cambiar el zoom, aumentarlo, disminuirlo. Y así sucesivamente. Entonces básicamente serían las partes principales o las partes del Excel. Luego tenemos lo que es insertar. Que por aquí vamos a verlo un poquito más rápido, como las partes más importantes, para que tengan una noción y ya puedan y no se haga muy largo el video. Entonces, bueno, por acá tenemos lo que son tablas dinámicas en esta primera parte. Luego lo que es insertar ilustraciones, podemos insertar imágenes, formas, smart art, capturas. Ya esto lo hemos visto previamente. Por acá tenemos lo que son gráficos. Entonces, gráficos lineales, de barras, entre otros. Normalmente cuando insertamos un gráfico se nos abren las herramientas de gráficos, diseño de gráficos, formatos también. Por acá nos permite elegir los datos o bueno, se llama en esta primera parte agregar los elementos del gráfico. Pues ahorita como no tenemos contenido seleccionado y queda un poquito complicado verlo, entonces dejémoslo así un momento y ahorita agregamos un poquito de contenido. Por ahí vemos el formato también.
Todos estos son tipos de formato de gráficos, se gestiona muy similar. Tenemos los filtros, que serían segmentación de datos y eso, vínculos, texto, ecuaciones, simbología. Entonces ahí podemos insertar ese tipo de recursos. Luego diseño de página, entonces cambiar los temas, colores, fuentes, efectos, márgenes, orientación, tamaño, áreas de impresión, saltos, un fondo. Ya vimos cambiar los tamaños de las celdas. Tenemos líneas visibles de edición, entonces por aquí se pueden ver. Líneas de encabezado. Podemos gestionar también lo que era organizar los objetos agregados, entonces enviar al frente o enviar atrás. El panel de selección, la alineación, depende de lo que hayamos insertado. Y fórmulas, entonces por acá va a estar todo lo relacionado con lo que son fórmulas o funciones. Igual podemos insertarlas de las otras formas o desde acá. Entonces por acá insertamos la función, nos abre el cuadrito que ya vimos y agregamos ya los parámetros que nos solicitan. Igual podemos insertar la suma, el promedio, contar números. Por acá tenemos unas subcategorías de las funciones, entonces lo más usado o lo reciente más bien, la suma, mayúsculas, productos, el sí, un promedio, hipervínculo, contar, máximo, seno, sumar sí, entre otras funciones. Luego vienen categorizadas por financieras, lógicas, de texto, de fecha y hora, búsquedas y referencias, temáticas y trigonometrías, perdón, matemáticas y trigonometrías y más funciones. Ahí tenemos algunas funciones adicionales de administrador de nombres, auditoría de fórmulas, ventana de inspección, opciones de cálculo. Vamos a ver cómo gestionar los cálculos. Tenemos una pestaña muy importante que es de datos. Entonces por acá tiene muchas funciones. Por ejemplo, podemos obtener datos externos, importarlos de un Access o de una web, de un archivo de texto, como vimos, un CSV o un archivo de texto plano y así, o de otras fuentes o con una conexión existente. Por acá podemos agregar una consulta, un archivo de Excel, un CSV o de una base de datos de Azure, entre otras fuentes para obtener la información. Luego mostrar las consultas, luego obtenerlas desde tablas, fuentes recientes, actualizar todo, establecer conexiones con algunos servidores o algunas bases de datos o algún otro medio para extraer información. Y ya por acá tenemos lo que es el orden y el filtrado, entonces ordenar alfabéticamente, ascendente o descendente, agregar el filtro, filtros avanzados. Y por acá hay una función muy interesante que se llama texto en columnas, por ejemplo, y vamos a aprovechar y hacer un pequeño ejercicio. Por acá vamos a tener esta línea, bueno, esta columna con esos nombres. Entonces por ahí lo que se puede es duplicarlos varias veces. Aquí agregué varias columnas, varias filas que ahorita no las necesitamos. Por acá podemos agregar nombre, pero vemos que viene segmentado bueno, viene en el orden de apellido, primer apellido, segundo apellido, puede ser nombre, bueno, primer nombre y segundo nombre, en caso que lo tenga. Resulta que con esto, bueno, por acá tenemos la función de texto en columnas. Entonces podemos seleccionar toda la columna rápidamente
y seleccionar texto en columnas. Por acá tenemos dos tipos de separación, delimitados y de ancho fijo. Entonces podemos usar delimitados cuando tenemos algún símbolo que los va a separar. O si sabemos que siempre tienen el mismo ancho, podemos usar la segunda opción. En este caso vamos a elegir la de espacio, que es el que va a estar separando cada uno de los nombres por medio de un espacio. Vemos que dice Salazar, espacio, Quiroz, espacio, Bernal, espacio, Yoser. Bien, entonces cada espacio nos va a separar en una columna. Damos en siguiente y nos va a indicar qué tipo de forma perdón, qué tipo de texto o qué tipo de contenido tiene esa columna. En este caso podemos usarlo general y vamos a indicar que el destino va a ser en la columna C y no en la B. No queremos que reemplace nada, nada más que los agregue o los separe en esta columna siguiente. Una vez que ya cambiamos los datos que ocupamos o necesitamos, nada más damos en finalizar y automáticamente nos va a separar por medio de todos los espacios que habían. Entonces ya aquí podemos agregar más bien el apellido 1, apellido 2, nombre 1 y nombre 2. Entonces por ahí van algunas excepciones, como en esos casos que tienen el nombre de Los Ángeles, entonces de ahí sería un poquito más extenso. De ahí podemos hacer algunas funciones adicionales. Entonces, por ejemplo, si queremos unificar esto en una sola columna, podemos dar una función que se llama concatenar. Y nos dice que texto 1, punto y coma, texto 2, punto y coma, texto 3, punto y coma, texto 4, punto y coma, texto 5. En este caso ocupamos de 5 textos para completar esta concatenación. Y de esta forma obtenemos un solo nombre. Entonces con solo darle, si queremos replicar esta función para todos y los datos de este de esta lista, entonces en la esquina inferior izquierda, perdón, derecha, está el recuadrito chiquitico, le damos doble clic y él automáticamente replica esa función para toda esa columna hasta donde esté bueno, hasta donde estén los datos. Esa es la ventaja que tiene. Entonces ahora sería nada más de control X, control V, bueno, en este caso lo que siempre hago es que lo copio a la par, control V, pero aquí control C, no, control C ahora sí, control V y control nuevamente. Entonces a la hora de cortarlo me copia toda la función, la función, y no me permite ingresar solo los valores, que es lo que queremos ahorita salvar. Ahora si le digo que aquí solo quiero valores, control X, y me va a ir donde está el nombre 2, control V, y ya todos estos datos los podemos eliminar. De esta forma unificamos. Y ajustamos y ya queda listo.
Entonces vemos que teníamos una sola columna y ahora tenemos la columna de la información segmentada y podemos generar algunos otros datos. Pues depende del que vayamos a usar, puede ser que usemos este nombre y lo dejemos aquí o solo usamos esta información. Ahora recordemos que tenemos la información duplicada. Entonces seleccionamos por acá, o inclusive puede ser solo esta, y vamos a quitar los duplicados. Bueno, en este caso él nos va a ampliar automáticamente todo lo que contiene información y le vamos a indicar, ahora sí, cuál va a ser la diferencia, cuáles van a ser las columnas donde vamos a tener que validar la información duplicada. Entonces, en este caso, aquí desmarcamos todas y dejamos solo la B para más rápido y aceptar. Dice que habían 62 registros duplicados y quitados. Por lo tanto, quedan solo 32 valores únicos o permanentes, bueno, únicos y permanentes. Ahora sí vamos aquí abajo, ya son apenas 32 líneas y no aquellas 60 y resto de líneas que vi antes. Entonces por ahí vemos que tenemos estas dos opciones que son bastante funcionales. Luego lo otro que teníamos eran los filtros. Seleccionamos por acá y agregamos el filtro. Puede ser desde datos, filtro o inicio, ordenar y filtrar y agregamos el filtro. De esa forma. Y aquí podemos cambiar si queremos ordenar alfabéticamente por nombre, por segundo nombre o por apellidos. Primer apellido, inclusive segundo apellido. Ya ahí va a depender de qué ocupamos organizar. En la pestaña de revisar, entonces podemos revisar ortografía, sinónimos, estadística, libros, agregar notas o comentarios por acá y protección de libros. Tenemos en vistas, entonces tenemos la vista normal que es la que usamos ahorita. Teníamos aquella que era de salto de página o diseño de página. Luego tenemos lo que es las líneas de cuadrícula, mostrarlas o ocultarlas. El área de barras o encabezados. El zoom, vamos a gestionarlo por acá. Tenemos las nuevas ventanas, organizar todo, inmovilizar, dividir, ocultar, ver en paralelo, cambiar ventanas y las macros. Y la ayuda. Y por ahí vimos un poquito de las funciones de Excel. Entonces por acá vamos a hacer un ejercicio un poquito rápido. Vamos a agregar algunos valores.
Ahora si por ejemplo por acá tenemos periodos 1, 2 y 3. Aquí puede ser notas, pueden ser ventas. mm, Ahí va a variar dependiendo de lo que se vaya a trabajar. Entonces por ejemplo por acá podemos tener o hacerle al uso de algunas fórmulas que ya vimos. Por ejemplo máximo, mínimo, un promedio, un total. Una condición, bueno, hagámoslo, si es mayor a 70, sería bueno. Bueno, aquí sería excelente. Si es mayor a 50, sería bueno. Y si es menor a 50, sería malo. Entonces podríamos aplicar esas funciones. Entonces sería igual, máximo, bueno, max, en este caso, y el rango que queremos elegir. Y enter. Dice que el máximo fueron 65. Puede haber sido ventas, o puede haber sido una nota, o cualquier otro valor. El mínimo, min, 21. Tenemos el promedio, aquí lo que hago es navegar por medio del teclado. Entonces, por ejemplo, puedo escribir total sería suma, paréntesis, ahora sí, flecha arriba hasta llegar al valor inicial. Presiono control shift, flecha arriba, suelto el control, mantengo presionado el shift y flecha abajo. Entonces me vuelvo una celda nada más y enter. Y de esa forma selecciono los valores que quiero, nada más. De esa forma ya ingresamos 4 fórmulas. Y por acá vamos a ingresar una que es de condición. Entonces sería un si. Si no conocemos la estructura, recuerden con doble clic. Entonces en este caso voy a hacerla con la fórmula para que vean cómo se gestiona. Entonces fórmula y un si. Condición.
Ok, por aquí en usar recientes y aquí aparece el sí. Entonces el sí es una prueba de si se cumple o no una condición. Entonces esto devuelve dos valores, verdadero o falso. Entonces por acá vamos a darle doble clic y nos va a cargar la ventanita con los parámetros de la función. Entonces vamos a pedir una prueba lógica. Dice que si si el promedio en este caso es mayor o igual que 70, nos va a mostrar el texto con comillas. Bueno, en este caso como estamos usando el mismo de los parámetros, entonces me parece que no es tan necesario agregar las comillas. Escribimos excelente. Ahora sí, en el valor falso. Ok, entonces en este caso vamos a agregar otra función, sí, para que sea una función anidada. Por lo tanto, como tenemos el cuadrito de ventana emergente de argumentos de función, nos posicionamos en el valor falso y vamos a cuadros de nombre, elegimos la función de sí. De esta forma nos agrega otro argumento para la prueba lógica. En este caso vamos a preguntar que si el promedio es mayor que 50, vamos a mostrar, bueno, y otra función, bueno, otro sí anidado para indicar el último estado, que si es, bueno, no, ya en ese caso no hacía falta agregar este último, porque solo tenemos tres estados. Entonces en este último sí, era nada más escribir malo. Entonces damos a aceptar y nos dice que tenemos un fallo. Pero aquí en la barra podemos corregir lo que nos faltó. Por acá agregamos comillas dobles y escribimos malo. Y borramos un sí porque cuando le di clic, bueno, fueron doble clic, entonces me agregó sys. Entonces, de esta forma ya iba a quedar listo. Entonces, por lo tanto, la nota es inferior a 50, por lo tanto sería malo. Entonces, aquí los pasos a seguir sería repetir lo mismo para estas dos columnas. Entonces, la forma más sencilla sería arrastrando.
Entonces igual con este valor también se puede arrastrar por acá y ya nos va a mostrar los resultados. Pero por acá vamos a agregarlo nuevamente para que vean cómo se hacía. Entonces nos vamos a insertar función, elegimos que sí y el valor lógico sería esto es mayor o igual que 70. El valor sería excelente. Por acá sería caso contrario, entonces agregamos otro sí, un solo clic. Prueba lógica, esto es mayor que 50. El resultado sería bueno. Ahora sí, caso contrario, no hace falta agregar más sí porque son solo 3 escenarios. Sería malo. Aceptar. Y ya tenemos el resultado. Pues de esta forma se agrega por medio del cuadro de insertar fórmulas. Y la otra forma es igual, ¿sí? Paréntesis, prueba lógica, esto es mayor o igual que 70, punto y coma, valor verdadero, excelente, comillas, punto y coma, valor falso, sí, paréntesis, prueba lógica, esto es mayor que 50, punto y coma, comillas dobles, bueno, comillas dobles, punto y coma, y como son solo tres condiciones, bueno, agregamos otras comillas dobles, malo, comillas dobles, cerramos paréntesis 1, paréntesis 2 o nada más damos enter. Y que ahí excelente. Y para cerrar, lo último podríamos usar estos valores, control y estos valores para insertar una gráfica. Como ejemplo, entonces insertar una gráfica de columnas. Entonces ahí tenemos los diferentes parámetros y una gráfica. Vamos, agregamos el título. Puede ser ventas por periodo. O cualquier otro valor, o notas o cualquier cosa. Depende de lo que vayamos a trabajar. Y aquí debería. En este caso tenemos más de 120, entonces si tiene como tipo de ventas o algo así. Notas normalmente va a ser así.